El mito de la Atlántida es uno de los mayores enigmas de la historia de la humanidad. La leyenda de aquella avanzada civilización que fue consumida por las aguas y borrada de la historia. Una leyenda que, como todo mito, tiene un origen real. Y hoy nos acercaremos un poco a esa verdad. Bienvenidos y prepárense para ser testigos del oculto. Todos conocemos el mito de la Atlántida, aquella poderosa y avanzada civilización ancestral que fue tragada por el agua. Sin embargo, para este video voy a intentar alejarme lo más posible de la Atlántida esotérica, de los magos y los alquimistas, de la tecnología que nos superaría incluso hoy, y de todas esas historias fantásticas que rodean a este mito. Y voy a centrarme en la Atlántida histórica, en la real, e intentaré encontrar una de sus posibles ubicaciones. Y creo importante hacer esto, ya que todo ese esoterismo y fantasía que adornan esta leyenda hicieron que la arqueología encasille a la Atlántida como un mito fantasioso, como algo imaginario, e ignore las pruebas que demuestran su existencia. Que de hecho, le adelanto algo, las pruebas que encontré son tantas y tan importantes que ya estoy preparando un video completo con la historia real de la Atlántida. Así que tomé este como un primer vistazo, como un adelanto. Antes de comenzar con lo que le traigo hoy, y para que todo quede claro, hay que hacer algunas aclaraciones para alejarnos de esos preconceptos que tenemos de la Atlántida. Primero, la Atlántida no es un continente. Esta confusión parte de las primeras traducciones del griego original al inglés. Un error que luego se esparció al resto de idiomas. El nombre original en griego es Atlantis Nessos, y Nessos se traduce como isla, no continente. Por otro lado, está el oricalco, aquel milagroso metal que se encontraría en la Atlántida, del que tantas historias se escribieron, el cual simplemente es cobre de montaña. Esa es su traducción literal del griego antiguo. Y es extraño lo que ocurrió con el oricalco, ya que al traducir el Timeo y Critias, las supuestas primeras fuentes donde se habla de la Atlántida, tradujeron todo del griego, excepto, por ejemplo, esta palabra. Y así se generó este falso mito. Finalmente, y lo más importante, es que el Timeo y el Critias no son las fuentes originales. Existen fuentes muchísimo más antiguas que las de Platón, y es extraño cómo la arqueología las omite, ya que justamente le dan validez a los textos platónicos y rescatan la historia real de la Atlántida. En el Critias, uno de los últimos diálogos de Platón, es donde encontramos la fuente más famosa de la Atlántida. Ahí, Critias, discípulo de Sócrates, cuenta una historia que le contaba a su abuelo Solón, que habría recibido de unos sacerdotes egipcios. La historia de una guerra entre Atenas
y los atlantes. Un imperio conquistador que provendría desde más allá de las columnas de Hércules, es decir, el estrecho de Gibraltar. Una guerra que bajo malas traducciones habría ocurrido hace 9000 años, pero no se quede con ese número, y que sería más grande que Libia, la África moderna y Asia juntas. Aunque no habla de tamaño, otra mala interpretación, sino de grandeza, de majestuosidad. Era realmente una civilización avanzada, una potencia para su tiempo, y hay que entenderlo así, si queremos saber el verdadero origen histórico de la Atlántida. Una historia que, como vimos, se la contaba Solón a su nieto Critias. Solón, quien falleció 70 años antes de que nazca Platón, la habría escuchado durante un viaje que realizó por el Mediterráneo, visitando Lidia, la actual Turquía, y recuerde este dato, Chipre, y finalmente habría llegado a Egipto, donde los sacerdotes de la diosa Neit, Songis de Sais y Zenofis de Heliópolis, le habrían contado esta historia, la historia de la Atlántida, o como ellos la llamaban, la isla del dios Shu, la contraparte egipcia del dios Atlas griego, el dios que sostiene el cielo en su espalda, y el origen del nombre de tanto la Atlántida como del océano Atlántico, el océano del dios Atlas, los dominios de este imperio. De hecho, uno de sus símbolos es el índalo, del que hablamos ayer en mis redes sociales, en la sección Piedra Roseta, la sección donde decodificamos la simbología. El índalo es el símbolo del dios Atlas, un símbolo que marca el camino de los atlantes y que puede encontrarse alrededor del Mediterráneo y principalmente en Almería, donde hasta lo tomaban como un símbolo de buena suerte. Ahora, en esta cronología, ya sabemos que el relato es mucho más antiguo que Platón, e incluso fue corroborado por Plutarco de Queronea, un famoso historiador romano que nació en el año 40 de nuestra era, y pudo revisar los registros egipcios, rescatando los nombres de los sacerdotes que entrevistaron a Solón. Sin embargo, tenemos una tercera fuente, que vivió entre la época de Solón y la de Platón, y que suele ser ignorado por la arqueología. Estoy hablando de Heródoto, que vivió entre el 484 y el 425 a.C., falleciendo cuando Platón recién tenía 2 años. Heródoto fue un historiador y geógrafo griego, y como buen historiador y geógrafo, creó este mapa del mundo conocido de su época, una ecúmene que se extiende desde el actual Sudán hasta Europa Central, desde la India hasta Iberia y el norte de África, donde, interesantemente, enumera una serie de pueblos, la mayoría históricos, como los Garamantes, un antiguo pueblo bereber, los Nasamones, de la actual Libia, o los Guisantes, otra tribu de Libia. Pero también encontramos a los Atarantes y los Atlantes. Y esto ya sobrepasa toda lógica. Y es que la arqueología oficial se empeña en asegurar que la Atlántida es un continente mitológico y nada tiene que ver con la historia. Sin embargo, sí acepta la existencia de un pueblo llamado Atlante,
en África, que hasta tiene su entrada en la Wikipedia. Un pueblo líbico mencionado por Heródoto en el siglo V a.C., donde aclara: ningún autor antiguo relaciona a estos pueblos con el mito platónico de la Atlántida. Lógicamente, ellos deben sus nombres a los montes Atlas, una cadena montañosa que recorre el norte de África, entre Túnez, Argelia y Marruecos. Curiosamente, sobre el estrecho de Gibraltar, las columnas de Hércules. Pero más curioso es dónde se ubican los atlantes en esta reconstrucción del mundo según Heródoto, ya que se encuentran algo lejos de los montes Atlas. Sin embargo, en África, por esa zona, la zona de Mauritania, podemos encontrar un lugar sumamente curioso: la estructura de Richat, el llamado Ojo del Sahara. ¿No le recuerda a algo? Una estructura formada por anillos concéntricos que se encuentra más allá de las columnas de Hércules. Sí, es cierto. Para que eso sea la Atlántida, nos falta el pequeño detalle del mar. Eso no es una isla. Pero fíjese en estas marcas a su alrededor. Una clara erosión fluvial. Alguna vez, durante mucho tiempo, esta estructura estuvo rodeada por agua. De hecho, es interesante que la geología no pueda explicar el origen de la estructura de Richat. Se teorizó que se haya formado por el impacto de un meteorito. Sin embargo, no encontraron ninguna evidencia. Así que se decantaron por la segunda teoría, aún sin consistencia: que sea un domo anticlinal, es decir, un pliegue natural de la corteza terrestre. Pero le diré algunos datos curiosos. Su nombre en el árabe nativo es Tajese, que significaría algo así como la abertura de una bolsa de cuero que utilizan para sacar agua de los pozos, como avisándonos que ahí hubo agua dulce. Y en el mito se habla de que la Atlántida tendría dos fuentes, y una sería de agua dulce, que incluso podría hasta ser agua termal. Y casualmente, la estructura de Richat tendría un origen hidrotermal. ¿Casualidad? ¿O nos estamos acercando? De hecho, se encontraron fósiles de agua dulce alrededor de esta estructura, que pertenecerían justamente al periodo húmedo de África, que habría ocurrido de 15 a 8.000 años atrás, empalmando con aquel mitológico número de los 9.000 años atrás de la historia platónica. Un número que, lejos de su mala traducción, hace alusión a la fundación de Atenas, que sería contemporánea a la Atlántida. Es decir, si la Atlántida se fundó hace 9.000 años, hablamos de una época donde curiosamente esta estructura estuvo rodeada por agua, siendo además Mauritania un país con reservas de cobre, el llamado oricalco. Pero todavía nos faltaría una salida al Atlántico, y para encontrarla debemos visitar esta página, un simulador de la subida del nivel del mar, donde si bien al subir el nivel del mar al máximo posible en este simulador, 60 metros, el ojo del Sahara sigue impoluto, sí vemos un afluente que apunta hacia esa estructura y que nos demuestra
que en un pasado remoto, sobre todo luego de la última glaciación, ese sector pudo haber estado inundado, dejando en la superficie esa estructura formada por anillos. Finalmente, Platón describe la Atlántida como un imperio que se extendía por una superficie de 3.000 por 2.000 estadios, unos más o menos 2.000 kilómetros cuadrados. Y si hacemos la distancia que separa el estrecho de Gibraltar del ojo del Sahara, da unos 1.700 kilómetros, casi la descripción platónica. Y de hecho, al hablar de la ciudad de Atlántida, la ciudad de los anillos concéntricos, y todo esto se entenderá mejor cuando hagamos el especial sobre la Atlántida histórica, habla que se separaba del mar por unos 9 kilómetros. Y si medimos el radio de esta estructura, notará que en promedio son prácticamente 9 kilómetros. Finalmente, voy a dar 2 datos más que le dan fuerza a esta teoría. El primero, que al rastrear el ADN de los egipcios para saber de dónde llegaron los antepasados nómadas de los faraones, en Wikipedia afirman que la distribución del grupo sanguíneo ABO muestra que los egipcios formaban un grupo hermano de las poblaciones del norte de África, incluidos los bereber, los nubios y los canarios. Las Islas Canarias, una de las apuntadas como parte del Imperio Atlante. Pero además, todos pueblos de la zona del Ojo del Sahara. Pero esto es curioso, ya que para encontrar este artículo debemos remontarnos al histórico de la Wikipedia, a un archivo del 2014, porque luego lo borraron. Ya no dice eso. Curioso. Por otro lado, y es solamente una curiosidad, le dije que recuerde el dato de Lidia, las costas de Turquía, que visitó Solón antes de llegar a Egipto. Lidia, para el 1200 a.C., 600 años antes de Solón, fue conquistada por los pueblos del mar, un misterioso grupo de pueblos que la arqueología no puede identificar, pero que vendrían desde más allá del Mediterráneo conquistando tierras en busca de un lugar donde vivir, ya que su hogar habría sido destruido tras un cataclismo. Y es que en aquella época, por el 2000 a.C., ocurrió un devastador cambio climático, producto de una variación del eje terrestre, que ocasionó la suba repentina de las temperaturas y provocó el derretimiento de los glaciares. Y así, el mar comenzó a subir y ocurrieron potentes inundaciones. El colapso de la Edad de Bronce y el comienzo de la Edad Oscura. Una época de la que casi no se tienen registros arqueológicos. Y como prueba, tenemos la ciudad de Pablo Petri, el yacimiento arqueológico sumergido más antiguo del mundo, frente a las costas de Grecia, y que habría sido tragado por la suba del mar Mediterráneo. También, en el otro extremo del mundo, frente a las costas de Japón, tenemos a la ruina de Yonaguni, que algunos arqueólogos afirman también se habría hundido en esa época. O por qué no, mencionar las pirámides que se encontraron sumergidas en las costas de Cuba. Quizá la época en que también se hundió la Atlántida. Pero hay una curiosidad más que nos dejan estos pueblos del mar. Quizá
escuchó hablar del mapa de Piri-Reis, un misterioso mapa precolombino donde pueden verse perfectamente cartografiadas las costas de América. Este mapa habría sido creado por el almirante turco Piri-Reis, que nació en Galípoli, antiguos dominios de Lidia, y quien afirmaba que se habría inspirado para hacer este mapa gracias a unos más antiguos pertenecientes a los reyes del mar. ¿Se habrá referido a estos pueblos? ¿Hablaba sobre los atlantes? Le dejo la intriga para el próximo video. ¿Será el Ojo del Sahara la antigua Atlántida? ¿Será una de las ciudades que perteneció a su imperio? ¿O simplemente una formación natural? Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente.